Bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video vamos a realizar un ejercicio de aplicación de geometría analítica. Cuyo problema dice: problema. Dados dos circunferencias A y B con centro y radio respectivamente, para la circunferencia A, su centro en las coordenadas 7,4 y un radio de 3. Para la circunferencia B, centro en las coordenadas 16,7, un radio de 5 unidades. Hallar la recta tangente a las dos circunferencias. Entonces, interpretando el problema, tenemos una circunferencia cuyo centro nos es dado por el problema. Otra circunferencia de radio también conocido con centro en las coordenadas 16,7. El problema nos pide hallar la ecuación de la recta tangente a las dos circunferencias. Para resolver el problema vamos a identificar primero los datos que tenemos. Una circunferencia A de centro en las coordenadas 7,4 y radio 3. Entonces ingresamos las coordenadas 7,4 y el radio 3. Esa es la circunferencia A. La circunferencia B, coordenadas 16,7 y radio 5. Esa es la circunferencia B. Entonces, debemos hallar la ecuación de la recta que sea tangente a las dos circunferencias. Para ello tenemos como datos el radio de B y el radio de la circunferencia A. También tenemos las coordenadas del centro de las circunferencias. También en videos anteriores habíamos mencionado que para definir una recta necesitábamos como mínimo conocer un punto de paso y un ángulo que esta recta forma con el eje de las X.
de forma explícita no tenemos ninguno de esos datos para definir la recta. Sin embargo, podemos hacer algunas interpretaciones. Por ejemplo, que si esta recta es tangente a la circunferencia, entonces una recta que pase por el centro de esa circunferencia será perpendicular a dichas circunferencias. Es decir, $90 grados. También podemos calcular la distancia que hay entre los centros de las circunferencias, la circunferencia A y la circunferencia B. También a partir del centro de A puedo proyectar una recta que sea paralela a la recta tangente a las dos circunferencias. Entonces ya voy identificando algunas situaciones que se presentan. Por ejemplo, esta distancia yo le voy a llamar una distancia W, y la distancia que hay entre los centros de la circunferencia una distancia D. El ángulo que forma este punto lo voy a llamar un ángulo beta. Y el ángulo que forma la línea verde θ. Entonces puedo resumir todo en el siguiente esquema. De aquí pueden salir algunas relaciones importantes, como por ejemplo el seno del ángulo beta es igual a la distancia W dividido entre la distancia D, que la distancia W es igual al radio de B menos el radio de A. Y quizá lo más importante, el ángulo que forma nuestra recta tangente, el ángulo alfa, será igual al ángulo beta más el ángulo θ.
que la tangente de ese ángulo será la pendiente de nuestra recta tangente a las dos circunferencias. También el ángulo θ podemos calcular a partir de las coordenadas del centro de las dos circunferencias. Aquí he preparado un resumen de todo lo que se había definido anteriormente. Las coordenadas del centro de la circunferencia A, H y K tienen H de A 7 y 4. Las coordenadas de este centro. Las coordenadas del centro de la circunferencia B, de este punto, y todas estas relaciones que ya habíamos definido. Entonces, la distancia W será al radio de B menos el radio de A. 2. La distancia entre dos puntos, la distancia D, la distancia de los centros de las circunferencias. Por Pitágoras podemos decir que la distancia al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. ¿De dónde resulta esta expresión? Y la distancia 9.4868, la distancia desde este punto hasta este punto. Entonces, el ángulo beta, ¿cómo relacionamos ese ángulo? Decimos que el seno de ese ángulo es a la distancia W sobre la distancia D. Entonces el ángulo beta nos da 12.17 grados. Para el ángulo θ, tenemos las coordenadas de estos centros. Entonces la tangente de ese ángulo va a ser igual a la coordenada en Y de la circunferencia B menos la coordenada en Y del centro de la circunferencia en A, dividido entre la diferencia de las coordenadas en X de sus centros, es decir, de donde el ángulo θ nos da 18.43 grados. El ángulo alfa, que es la suma de esos dos ángulos, y que la tangente de ese ángulo va a ser la pendiente de nuestra recta tangente a las dos circunferencias, nos dice que nuestra pendiente de la recta tangente a las dos circunferencias será de 0.5915. O sea, la pendiente de esta recta será 0.5915. O sea, que ya tenemos un parámetro, que en este caso es la pendiente, un parámetro para definir la ecuación de esa recta tangente a las dos circunferencias que nos pide el problema. Ahora nos falta conocer otro parámetro que puede ser un punto de paso, por donde pasa esa recta. Para ello vamos a recordar algunas expresiones.
La ecuación de la circunferencia está dada por la siguiente expresión. La ecuación de la recta por esta otra expresión. En este caso, para la circunferencia, H y K son los centros, las coordenadas del centro en X y en Y para la circunferencia, así como su radio. En este caso, la ecuación de la recta, tenemos la pendiente y un punto de paso para esa recta. También algo muy interesante, la ecuación de una recta perpendicular a otra recta. Vamos a dejar de lado por un momento el problema y nos vamos a centrar en la ecuación de rectas perpendiculares. Vamos a verlo con unos ejemplos. La ecuación de una recta cualquiera, 2x menos 3. Esta es la ecuación de la recta 2x menos 2x menos 3. En este caso su pendiente nos indica que es 2. Pero si queremos una recta perpendicular a esta otra recta, tenemos que hacer que su pendiente sea la inversa con signo negativo de esta otra recta. Es decir, si yo quiero una recta perpendicular a esta recta, tengo que hacer que su nueva pendiente 2, voy a llamar, tiene que ser igual a 1 sobre 2 con signo negativo, es decir, menos 0.5. Veamos, menos 0.5 de pendiente en X y que pase por el punto 4, un color verde para diferenciar. Ahí está. Hemos definido una recta perpendicular a la primera, es decir, que el ángulo que forman esas dos rectas es 90 grados. Con esta expresión. Esto nos va a ayudar a entender lo que vamos a realizar a continuación. Estas son las dos circunferencias y tengo que hallar una recta que sea tangente a esas dos circunferencias. De momento solo hemos hallado o podido conocer la pendiente que va a tener esta recta. No sabemos un punto de paso. Pero también podemos decir que la recta que pasa por el centro de la circunferencia, en este caso la circunferencia en A, y el punto que queremos conocer forman un ángulo recto. Es decir, conozco un punto, en este caso
el centro de la circunferencia A. Puedo conocer la pendiente de esta recta perpendicular de color rojo. Entonces puedo definir su ecuación. Puedo conocer la ecuación de esta circunferencia A con estas expresiones. Entonces podría resolver ese sistema de ecuaciones para hallar el punto en el cual se intersectan esas dos, en este caso, dos gráficas, la ecuación de la recta perpendicular y de la circunferencia en A, para conocer el punto que necesito. Porque recuerden, el solo conocer la pendiente de esta recta no me es suficiente para definir su ecuación, porque con esta pendiente yo puedo hacer una cantidad infinita de rectas, tienen la misma pendiente. Todas tienen la misma pendiente. Necesito saber además un punto para definir esa única recta. Entonces, definamos esa recta perpendicular que pasa por el centro de la circunferencia A, cuyo centro tiene estas coordenadas. Habíamos definido que la recta perpendicular tiene esta expresión y que la pendiente que habíamos hallado tiene esta otra expresión. Haciendo simplificaciones, resulta que la ecuación de la recta perpendicular y que pasa por el centro de la circunferencia en A tiene esta ecuación. Vamos a introducir esta ecuación al programa. Menos 1.6906 Esta es la ecuación de la recta perpendicular y que tiene que pasar por el centro de la circunferencia A. Ahí lo tiene. Hemos definido la ecuación de la recta perpendicular a la recta que queremos hallar y que pasa por el centro de la circunferencia A. ¿Para qué me sirve esta ecuación? Esa ecuación me va a ayudar a encontrar las coordenadas de este punto. Entonces voy a definir la ecuación de la circunferencia A. La circunferencia A tiene centro en 7,4 y su radio 3. Reemplazando los valores y haciendo algunas simplificaciones, tenemos que la ecuación de la circunferencia es esta expresión. Ya he definido la ecuación de la recta perpendicular, que es esta. Entonces, necesito hallar el punto para el cual
necesito hallar el punto que pertenezca tanto a la recta como a la circunferencia. Gráficamente podemos observar que existen dos puntos que pertenecen tanto a la recta perpendicular como a la circunferencia, pero tenemos que resolverlo analíticamente. Para ello, vamos a plantearnos el siguiente sistema de ecuaciones. La primera ecuación representa la circunferencia, la segunda a la recta perpendicular. Resolviendo este sistema de ecuaciones, y para no hacer demasiado largo este video, resulta que el punto de intersección tiene estos valores: 5.47 en X y 6.58 en Y. Si volvemos a la gráfica, este punto aproximadamente tiene coordenadas 5.48 y 6.59. Obviamente, si nos acercamos más, vamos a poder tener mayor precisión. Pero este es el valor más exacto. Ya tenemos, por tanto, el punto de paso de la ecuación de la recta tangente y también conocemos su pendiente. Entonces podemos al fin definirla. Estas son entonces las coordenadas de paso de nuestra recta tangente y esta es su pendiente. Ya tenemos todos los parámetros para poder definir. Reemplazando todos los datos, podemos decir que esta es la ecuación de la recta tangente a las dos circunferencias. Vamos a ingresarlo en el programa. Lo vamos a graficar. Ahí está la ecuación de la recta tangente a las dos circunferencias. Esta nos vamos a dar. Ecuación de la recta tangente a las dos circunferencias. Si nos acercamos indefinidamente, podemos apreciar que efectivamente es tangente a las circunferencias. Eso es todo por este video. Si tienen algún comentario o si les gustaría que revisemos otros problemas similares, háganmelo saber en los comentarios. También, si les ha gustado este contenido, suscríbanse al canal y compartan el video.